Tenía 12 años cuando mis padres me dejaron en la puerta de mi tía, diciendo, volveremos a buscarte más tarde. Esperé 10 años, consultando mi teléfono todos los días. Aparecieron en el funeral de mi tía, te hemos echado tanto de menos. Me aparté y respondí. Mi primer recuerdo es estar sentada en nuestro descolorido sofá azul, con las piernas colgando del borde, viendo cómo el estómago de mi mamá crecía día a día. Tenía 7 años y mis padres me decían continuamente que pronto tendría un hermanito o hermanita. En secreto, esperaba una hermana. Nelly, ven a sentir, decía mamá, tomando mi pequeña mano y colocándola en su redondo vientre. Sentía las diminutas patadas e imaginaba una amiga, alguien con quien jugar a las muñecas, alguien que me admiraría. Pero, cuando nació mi hermano Ethan, todo cambió. Todavía recuerdo el día que lo trajeron a casa. Papá llevaba un pequeño bulto envuelto en una manta azul, y mamá caminaba a su lado, con aspecto cansado, pero feliz. Ven a conocer a tu hermano, Nelly, dijo papá, con la voz llena de un orgullo que nunca antes había oído. Miré al bebé arrugado y con la cara roja. No era muy atractivo, sinceramente. Pero mis padres actuaban como si estuviera hecho de oro. Nuestro hijo, decía papá a los visitantes. Por fin, un heredero para el apellido familiar. En aquel momento, no entendía lo que eso significaba, pero sentí el cambio inmediatamente. De repente, estaba fuera, mirando hacia adentro. Los primeros meses, pensé que era solo porque los bebés necesitan mucha atención. Mi profesora, la señorita Parker, me lo había explicado cuando me notó dibujando caras tristes durante la hora de arte. Tus padres solo están ocupados con el bebé, Nelly. Todavía te quieren igual. Pero la señorita Parker se equivocaba. No era lo mismo, en absoluto. Cuando Ethan estaba aprendiendo a caminar, saqué la nota más alta de mi clase en un examen de matemáticas. Corrí a casa, con el papel apretado en la mano, estrellas y un gran ay en la parte superior. Mamá, papá, mirad lo que he sacado, grité, irrumpiendo por la puerta principal. Los encontré en el salón, con cámaras en mano, filmando a Ethan mientras daba pasos tambaleantes entre ellos. Eso es, campeón. Ven a papá, animaba mi padre, ignorándome por completo. Mamá, mira mi examen, dije, tirando de su manga. Apenas lo miró. Qué bien, cariño. Oh, Ethan, lo estás haciendo. Me quedé allí, con mi logro olvidado, mientras ellos aplaudían a mi hermano por dar 3 pasos sin caerse. Para mi 8º cumpleaños, mis padres me regalaron un libro para colorear y unos lápices de colores. Para el primer cumpleaños de Ethan, alquilaron un castillo hinchable, contrataron un payaso e invitaron a todo el vecindario. Me senté en un rincón comiendo pastel mientras todos se desvivían por mi hermano. Nadie recordaba que yo había ganado el primer puesto en la competición de atletismo de la escuela solo una semana antes. La Navidad era lo peor. Ethan recibió montañas de juguetes, camiones, bloques, un pequeño coche eléctrico en el que podía pasear por la casa. Yo recibí ropa y un libro sobre cómo ser una buena hermana mayor. Tienes mucha suerte de tener un hermanito como Ethan, me decían los parientes en las reuniones familiares. Nos tocó la lotería con este pequeño, decía papá, despeinándole el pelo a Ethan. Un hijo para continuar el negocio familiar algún día. Mamá asentía con entusiasmo, es igual que su padre, fuerte e inteligente. Yo me sentaba allí, preguntándome qué me convertía eso a mí, débil y tonta. La única persona que parecía darse cuenta de lo que estaba sucediendo era la tía Sara, la hermana mayor de papá. Ella vivía en Indiana, mientras nosotros estábamos en Ohio. No nos visitaba a menudo, pero, cuando lo hacía, siempre sacaba tiempo solo para mí. ¿Cómo está mi sobrina favorita?, preguntaba, trayéndome pequeños regalos que demostraban que me había estado prestando atención, material de arte cuando me inicié en el dibujo, una pelota de baloncesto cuando me uní al equipo de la escuela. Una vez, durante la cena de Acción de Gracias, cuando tenía 10 años, el habitual elogio a Ethan estaba en pleno apogeo. Ya está leyendo a nivel de 2º grado, presumía mamá, aunque no era cierto. Le ayudaba con el alfabeto, y apenas reconocía su nombre. Y mira esos músculos, añadió papá, va a ser una estrella del fútbol. La tía Sara se aclaró la garganta. Nelly sacó sobresalientes en su boletín. ¿Lo habéis mencionado a todos?
La mesa se quedó en silencio. Mis padres parecían incómodos. Bueno, sí, a Nelly le va bien en la escuela, dijo mamá con indiferencia. No puedes compararlos, añadió papá. Son niños diferentes. Exacto, dijo la tía Sara con firmeza. Ambos son vuestros hijos, y ambos merecen el mismo amor y atención. La cara de papá se puso roja. Sara, tú no tienes hijos. No entiendes cómo funciona la paternidad. Entiendo lo suficiente para saber que lo que estáis haciendo no está bien, respondió ella. Después de eso, las cosas se pusieron tensas, y la tía Sara se fue antes de lo planeado. Pero, antes de irse, me abrazó fuerte y me susurró, eres especial, Nelly. Nunca lo olvides. Para cuando cumplí 12 años, me había acostumbrado a ser invisible en casa. Me cuidaba sola, me preparaba mis almuerzos, hacía mis deberes sin ayuda, iba y venía de la escuela sola. Ethan, que ahora tenía 5 años, no podía atarse los cordones sin que mamá o papá se apresuraran a ayudarle. Una tarde, me dirigí a la cocina a por un vaso de agua cuando oí a mis padres hablar en voz baja. Me detuve en el pasillo, justo fuera de la vista. No podemos seguir así, Marie, dijo papá, con la voz tensa. No tenemos recursos económicos suficientes para mantener a 2 hijos. ¿Qué dices, Robert?, preguntó mamá. Estoy diciendo que necesitamos resolver algo. Necesitamos elaborar un plan. Retrocedí, con el corazón latiendo con fuerza. No entendía realmente de qué estaban hablando, pero algo en su tono me inquietó. Una sensación fría se instaló en mi estómago mientras regresaba sigilosamente a mi habitación, tratando de dar sentido a lo que había oído. Ese verano comenzó con noticias inesperadas. Mis padres anunciaron que todos íbamos a hacer un viaje para visitar a la tía Sara en Indiana. No podía creerlo. Casi nunca me llevaban a ninguna parte desde que nació Ethan. Las salidas familiares solían significar que me quedaba en casa con la señora Wilson, la vecina, mientras ellos llevaban a Ethan al zoo o al museo de los niños. Corrí a mi habitación y cogí mi mochila, metiendo algunas mudas de ropa, mi libro favorito y la pulsera de la amistad que mi mejor amiga Jenny me había hecho. Estuve lista en 15 minutos, burbujeando de anticipación. Cuando bajé, noté que mamá sacaba una maleta grande del armario del pasillo. Empezó a llenarla con más ropa mía. No solo cosas de verano, sino vaqueros, jerseys e incluso mi abrigo de invierno. ¿Por qué necesito todo eso?, pregunté, viéndola vaciar metódicamente los cajones de mi cómoda. Solo vamos a ir unos días, ¿verdad? Se detuvo, dándome la espalda. Nunca se sabe lo que podría ser útil, Nelly. Mejor estar preparada. Algo en la forma en que lo dijo me revolvió el estómago, pero dejé a un lado la sensación. Iba a casa de la tía Sara, la tía que siempre recordaba mi cumpleaños, que llamaba solo para preguntar por mi día en la escuela, que me trataba como si importara. El viaje a Indiana duró casi 4 horas. Papá mantuvo la radio alta, ahogando cualquier intento de conversación. Ethan durmió la mayor parte del camino, despatarrado en el regazo de mamá en el asiento del pasajero. Observé el paisaje cambiar por la ventana, las llanuras de Ohio dando paso a las ondulantes colinas de Indiana. Cuando finalmente giramos hacia la calle de la tía Sara, pegué la cara a la ventana. Nunca antes había estado en su casa, aunque me la había descrito en sus cartas. Era tal como había dicho, una encantadora casa blanca de 2 pisos con contraventanas azules y un porche delantero cubierto de rosales trepadores. La tía Sara estaba de pie en los escalones del porche, saludando con la mano mientras entrábamos en la entrada. Parecía diferente a cuando nos visitaba, más relajada, con su largo cabello castaño suelto sobre los hombros, en lugar del apretado moño que solía llevar. Papá aparcó el coche y apagó el motor. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. ¿Por qué no sales, Nelly?, dijo mamá finalmente. Ve a saludar a tu tía. Salí corriendo del asiento trasero y corrí hacia la tía Sara, quien me envolvió en un fuerte abrazo. Ahí está mi chica, dijo afectuosamente. Me alegro mucho de que estés aquí. Papá salió después, arrastrando mi maleta grande del maletero. La dejó pesadamente en la entrada, luego se acercó para colocarla en el porche. Mamá se unió a él, dejando a Ethan todavía dormido en el coche. Sara, papá asintió rígidamente a su hermana. La casa se ve bonita.
Gracias por hacer esto, añadió mamá, con la voz extrañamente formal. Miré entre ellos, confundida por la tensión. ¿No nos íbamos a quedar todos? La tía Sara me rodeó con el brazo. Te preparé la habitación azul, Nelly. Tiene vista al jardín. Mamá se arrodilló frente a mí, con las manos en mis brazos. Sus ojos parecían llorosos. Nelly, te vas a quedar con la tía Sara un tiempo. ¿Qué? ¿Por qué no os quedáis vosotros también? La sensación fría de antes regresó, extendiéndose por mi pecho. No, cariño. Papá, Ethan y yo vamos a volver a casa. Vas a vivir aquí con tu tía. La miré fijamente, sin comprender. ¿Por cuánto tiempo? Echó una mirada a papá, que miraba su reloj con impaciencia. Solo por un poco. Volveremos a buscarte más tarde. ¿Pero por qué no puedo volver a casa con vosotros? Mi voz se quebró. Mamá me abrazó rápidamente. Es complicado, Nelly. Lo entenderás cuando seas mayor. Papá me dio una incómoda palmadita en la cabeza. Pórtate bien con tu tía. Y así, sin más, volvieron al coche. Observé en silencio atónito cómo entraban, cómo papá encendía el motor, cómo salían marcha atrás de la entrada con mi hermano dormido todavía en el asiento delantero. Mamá saludó a través de la ventana, un gesto pequeño y triste que no tenía sentido junto a lo que estaban haciendo. Luego, se fueron, dejándome de pie en el porche, junto a mi maleta y mi tía. Vamos, cariño, dijo la tía Sara suavemente. Vamos a acomodarte. La seguí entumecida dentro de la casa. Era acogedora por dentro, suelos de madera, muebles cómodos, paredes cubiertas de estanterías. En otras circunstancias, me habría encantado de inmediato. La tía Sara me mostró mi habitación en el segundo piso. Estaba pintada de un azul suave, con una cómoda blanca, un escritorio junto a la ventana y una cama cubierta con una colcha de retazos. Espero que estés cómoda aquí, dijo, dejando mi maleta. Sé que esto es un shock, pero te prometo que te cuidaré bien. Esa noche, no lloré. Me quedé despierta en la cama desconocida, convencida de que esto era solo una extraña visita prolongada. Mis padres se darían cuenta de su error y volverían a buscarme. No me dejarían aquí permanentemente. No podían. Los días se convirtieron en semanas. Ayudé a la tía Sara en su jardín, plantando tomates y calabacines en hileras ordenadas. El trabajo físico mantuvo mi mente ocupada, mis manos demasiado sucias para coger el teléfono y volver a llamar a casa. La tía Sara tenía una pequeña panadería en el pueblo llamada Sarah Sweets. Me llevaba allí casi a diario, enseñándome a medir la harina con precisión, a saber cuándo la masa de pan había subido lo suficiente, a decorar cupcakes con remolinos perfectos de glaseado. Tienes un talento natural para esto, me dijo una tarde mientras decoraba galletas de azúcar. Su elogio se sentía diferente a los elogios huecos que ocasionalmente recibía de mis padres. Era específico, genuino. A veces preguntaba cuándo volverían mis padres. La tía Sara dudaba, luego decía, pronto, cariño, antes de cambiar de tema a otra cosa, una nueva receta que quería probar o si me gustaría ayudarla a plantar los bulbos de otoño. Al principio, llamaba a casa una vez a la semana. Mamá contestaba, sonaba distraída, me decía que estaban bien y que me visitarían pronto. Papá rara vez se ponía al teléfono. Después de un mes, empezaron a dejar que las llamadas fueran al buzón de voz. Después de 2 meses, dejaron de devolver mis mensajes por completo. A pesar de esto, mantuve un optimismo obstinado. Me decía a mí misma que solo estaban ocupados. Aparecerían un día, se disculparían por la larga ausencia y me llevarían a casa, donde pertenecía. Cuando llegó septiembre, la tía Sara me matriculó en la escuela secundaria local. Entrar en un aula llena de extraños fue aterrador, pero me obligué a sonreír, a presentarme, a pretender que todo esto era normal y temporal. ¿Dónde están tus padres?, preguntó una chica llamada Lizzie durante el almuerzo el primer día. Están de vuelta en Ohio, respondí. Solo me quedo con mi tía un poco. Eso dijo mi primo Jason cuando su madre lo dejó con su abuela, interrumpió un chico llamado Tyler. Resulta que no volvía. Ya no lo quería. Eso no es lo que me pasó a mí, y espeté, pero sus palabras se quedaron alojadas en mi pecho como astillas.
Esa tarde, fui directamente a la panadería de la tía Sara después de la escuela. La campana sobre la puerta tintineó al entrar, y el familiar olor a vainilla y canela me envolvió. La tía Sara levantó la vista desde detrás del mostrador, donde estaba empaquetando pasteles. Una mirada a mi cara, y dejó a un lado su trabajo. ¿Qué pasó?, preguntó, guiándome a la pequeña mesa en la esquina. ¿Mis padres van a volver a buscarme alguna vez? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. La cara de la tía Sara se suavizó con tristeza. Me tomó las manos. Nelly, necesito decirte algo. Tus padres firmaron los papeles de tutela. Te he adoptado oficialmente. La verdad me golpeó como un golpe físico. Mis padres no me habían enviado temporalmente. Me habían abandonado por completo. Esa noche, borré sus números de teléfono de mis contactos. Había terminado de esperar llamadas que nunca llegaban. Había terminado de esperar que recordaran que tenían una hija. Me volqué en mi nueva vida. La escuela secundaria se convirtió en el instituto. Hice amigos de verdad. Lizzie, de aquel primer día, se convirtió en mi mejor amiga, y Tyler, a pesar de nuestro comienzo difícil, también se convirtió en parte de nuestro grupo. Pasábamos los fines de semana en el centro comercial, los veranos en la piscina comunitaria e innumerables tardes en la acogedora cocina de arriba de la panadería de la tía Sara. La tía Sara nunca intentó reemplazar a mi madre. En cambio, se convirtió en algo mejor, una mentora, una confidente, una persona que me veía por quien era. Nunca me comparó con nadie más, ni me hizo sentir que no era suficiente. En las fiestas y cumpleaños, todavía me encontraba mirando mi teléfono, una pequeña parte de mí esperando que sonara. Nunca lo hizo. Ni tarjetas, ni regalos, ni siquiera un mensaje de texto reconociendo mi existencia. Cada hito silencioso solidificó el muro que estaba construyendo entre mi pasado y mi presente. Para mi último año de instituto, rara vez pensaba en mi familia biológica. Había cambiado, crecido, me había cortado el pelo, desarrollado una pasión por la fotografía y los negocios. La panadería se había convertido en mi segundo hogar. La tía Sara se había expandido, abriendo una segunda sucursal al otro lado de la ciudad. Trabajaba allí después de la escuela, aprendiendo el lado comercial de las cosas, pedir suministros, gestionar horarios, cuadrar cuentas. Quiero que entiendas todos los aspectos de la gestión de estas panaderías, me dijo la tía Sara una tarde, mientras cerrábamos. Algún día todo será tuyo. La miré, sorprendida. ¿Qué quieres decir? No tengo a nadie más, Nelly. Ahora eres mi familia. La única familia que me importa. Todo lo que tengo irá a ti. La abracé con fuerza, incapaz de expresar cuánto significaban sus palabras para mí. Ella me había elegido cuando mis propios padres no me habían querido. Después de graduarme del instituto, la tía Sara me entregó un sobre con un cheque para la matrícula universitaria. He estado ahorrando para esto desde que viniste a vivir conmigo, dijo. Asistí a la universidad estatal, a 3 horas de casa. Gestión de empresas se convirtió en mi especialidad, con una especialidad secundaria en artes culinarias. Cada 2 fines de semana, volvía a visitar a la tía Sara. Para entonces, había abierto una tercera sucursal de la panadería, convirtiendo su pequeño negocio en una respetada cadena local. Durante mi tercer año de universidad, todo volvió a cambiar. Volví a casa para una visita de fin de semana regular y encontré a la tía Sara pálida y delgada. Solo es un virus que anda por ahí, insistió cuando expresé mi preocupación, pero noté que hacía una mueca al alcanzar cosas y apenas tocó su cena. 2 semanas después, me llamó a mi dormitorio. Su voz era firme, pero pude escuchar el miedo debajo. Los médicos encontraron algo, Nelly. Cáncer. Lo han detectado tarde. Etapa 3. Esa noche, volví a casa en coche, saltándome mis clases del viernes. Nos sentamos a la mesa de la cocina mirando folletos médicos, discutiendo opciones de tratamiento. 2 años, estimaron los médicos, con tratamiento agresivo. No tengo miedo, me dijo la tía Sara, tomándome la mano. He tenido una buena vida, especialmente estos últimos años contigo. Pero hay cosas que necesitamos poner en orden. Ya había hablado con su abogado. Todo iría a mí, la casa, las panaderías, sus ahorros.
A nadie más, enfatizó. Y supe que se refería a mi padre, su único hermano. Me tomé un semestre libre de la universidad, administrando las panaderías mientras acompañaba a la tía Sara a las sesiones de quimioterapia. Cuando regresé a la escuela, organicé mi horario para estar en casa 4 días a la semana. Ella insistió en que terminara mis estudios. Estaré en tu graduación, aunque tengan que traerme en silla de ruedas, prometió. Cumplió esa promesa, aunque para entonces estaba demasiado débil para salir del hospital. El personal de enfermería configuró una videollamada, y sostuve mi teléfono mientras cruzaba el escenario, asegurándome de que pudiera verme con mi toga y birrete. 2 semanas después, se deslizó pacíficamente en su sueño. Yo sostenía su mano, hablándole de nuevas recetas de verano que quería probar en las panaderías. Me gusta pensar que me escuchó. El funeral fue pequeño, empleados de la tía Sara, vecinos, algunos amigos de su iglesia. Estuve de pie junto a su ataúd, aceptando las condolencias de personas cuyas vidas ella había tocado. Me sentía entumecida, a la deriva sin su presencia firme. Al terminar el servicio, noté 3 figuras al fondo de la funeraria. Se me cortó la respiración. Incluso después de 11 años, los reconocí al instante, mi padre, mi madre y mi hermano. Mi madre parecía mayor, con líneas alrededor de los ojos y la boca que antes no estaban. El pelo de mi padre se había adelgazado y encanecido. Y Ethan, ya no el niño pequeño que recordaba, sino un adolescente alto que parecía incómodo en su traje oscuro. Se acercaron a mí lentamente, vacilantes. Mi madre extendió la mano como para abrazarme, pero retrocedí. Nos enteramos de lo de Sara, dijo mi padre torpemente. Lo sentimos mucho, Nelly. Te hemos echado tanto de menos, añadió mi madre, con los ojos llenos de lágrimas. Los miré fríamente. ¿Por qué están aquí? No se han interesado por mi vida en los últimos 11 años. Intercambiaron miradas, claramente no esperaban tanta franqueza. Antes de que pudieran responder, un hombre con un traje oscuro se nos acercó. ¿Señorita Nelly Adams? Soy James Porter, el abogado de su tía. Necesitamos reunirnos para la lectura del testamento. ¿Son ustedes también miembros de la familia?, preguntó, mirando a mis padres. Mi padre se enderezó. Sí, soy el hermano de Sara, Robert Adams. El abogado asintió. Entonces, también deberían estar presentes. Mi oficina mañana a las 10. Mientras se alejaba, noté que algo cambiaba en las expresiones de mis padres, una chispa de interés, un cálculo. En ese momento, entendí por qué habían reaparecido repentinamente en mi vida después de tantos años. No estaban aquí por mí. Estaban aquí por lo que la tía Sara pudiera haber dejado atrás. A la mañana siguiente, llegué primero a la oficina del abogado. Llevaba un simple vestido negro, algo que la tía Sara me había ayudado a elegir para reuniones de negocios. Profesional, lo había llamado ella. Armadura, pensé ahora. Mis padres y Ethan llegaron 5 minutos después. Mi madre intentó de nuevo un abrazo, que evité. Nos sentamos en un silencio incómodo hasta que el señor Porter nos invitó a su oficina. Gracias a todos por venir, comenzó, abriendo una gruesa carpeta. Procederé directamente a la lectura del último testamento de Sara Adams. Miré mis manos mientras él leía el preámbulo legal. Cuando levanté la vista, pillé a mis padres intercambiando miradas, mi padre asintiendo ligeramente como si confirmara algo. A mi sobrina, Nelly Adams, continuó el señor Porter, le dejo toda mi herencia, incluida mi propiedad residencial en 423 Maple Street, las 3 panaderías Saraswich y los activos comerciales asociados, y mis cuentas financieras que suman aproximadamente $600,000. Mi madre jadeó suavemente. Por el rabillo del ojo, vi a mi padre tensarse. A mi hermano, Robert Adams, continuó el abogado, le dejo mi colección de fotografías familiares compiladas en un álbum, que está en mi posesión. El señor Porter sacó un álbum grande, encuadernado en cuero, del cajón de su escritorio y lo deslizó hacia mi padre. La señora Adams incluyó una nota con este legado, que tengo instrucciones de leer en voz alta. Se ajustó las gafas. Robert, estas son fotografías de Nelly desde los 12 años hasta su graduación universitaria. Las he recopilado para que puedas entender lo que perdiste cuando la abandonaste.
Quizás ver la notable joven en la que se ha convertido sin tu presencia te ayude a reconocer la magnitud de tu error. La habitación se quedó en silencio. Mi padre miró fijamente el álbum de fotos, sin abrirlo. Mi madre parecía como si la hubieran abofeteado. Ethan, que apenas había hablado, se removió incómodo en su asiento. El resto de la reunión transcurrió en un borrón de papeleo y firmas. Cuando terminó, mis padres se quedaron en el estacionamiento junto a mi coche. Nelly, por favor, comenzó mi madre. Necesitamos hablar. Hemos cometido errores, añadió mi padre. Errores terribles. Pero seguimos siendo tus padres. Me reí entonces, un sonido agudo sin humor. Dejasteis de ser mis padres el día que me dejasteis en casa de la tía Sara y os fuisteis. Estábamos pasando por dificultades financieras, dijo mi madre rápidamente. No podíamos mantener a ambos. No, la interrumpí. No finjáis que esto fue por dinero. Elegisteis a Ethan en lugar de a mí desde el día en que nació. Dejarme con la tía Sara solo lo hizo oficial. Mi padre dio un paso adelante. Queremos arreglar las cosas. Volver a ser una familia. 11 años demasiado tarde, respondí fríamente. Durante las siguientes semanas, persistieron. De alguna manera encontraron mi número, llamando desde diferentes teléfonos cuando los bloqueaba. Aparecieron en la panadería principal, tratando de hablar conmigo. Enviaron correos electrónicos, mensajes de texto, incluso cartas escritas a mano a la casa de la tía Sara, mi casa. Decían que me amaban. Afirmaban haber cometido un error terrible. Querían reconectar, conocer a la mujer en la que me había convertido. Ignoré todo hasta que llegó una carta en particular, aproximadamente un mes después del funeral. Estaba dirigida con la letra de mi madre, pero el contenido era diferente de sus súplicas anteriores. Necesitamos ayuda económica para la educación universitaria de Ethan, escribió. Puede que ya no nos ames, pero seguramente no querrás castigar a tu hermano. Solo era un niño cuando todo sucedió. Necesita ayuda con la matrícula, y con tu herencia, podrías proporcionársela fácilmente. Algo dentro de mí se rompió. Me senté en el viejo escritorio de la tía Sara y redacté una respuesta. Me separasteis de mi hermano cuando tenía 5 años, escribí. Os asegurasteis de que nunca formáramos un vínculo, de que nunca nos convirtiéramos en hermanos de manera significativa. No podéis ahora apelar a una relación que vosotros mismos destruisteis. No siento nada por Ethan. Ni amor, ni odio, solo indiferencia. Es un extraño para mí, al igual que vosotros dos. Continuad intentando contactarme y presentaré cargos por acoso. Vuestros problemas financieros no son mi preocupación. Después de enviar esa carta, la comunicación cesó. Me volqué en la gestión de las panaderías, preservando el legado de la tía Sara mientras añadía mis propios toques. Contraté a más personal, actualicé los menús y renové la ubicación original. A veces, en momentos de tranquilidad, me preguntaba por ellos. Si Ethan había encontrado la manera de ir a la universidad, si mis padres aún vivían en la misma casa, si alguna vez se arrepintieron de verdad de lo que habían hecho. Pero esos pensamientos venían cada vez con menos frecuencia a medida que pasaban los meses. La vida continuó. Salí con alguien ocasionalmente, mantuve amistades cercanas, me uní a la Cámara de Comercio y me convertí en parte de la comunidad de una manera de la que mi tía se habría sentido orgullosa. El dolor de perderla nunca desapareció por completo, pero se suavizó en algo que podía llevar. Una tarde, mientras cerraba la panadería original, noté a una joven mirando a través de la ventana. Parecía tener unos 18 años, agarrando una mochila, con expresión incierta. Estamos cerrados, dije, abriendo un poco la puerta. Volvemos a abrir mañana a las 7. ¿Eres Nelly?, preguntó vacilante. Nelly Adams. Asentí con cautela. Me llamo Grace, dijo. Mi mamá me abandonó con mis abuelos cuando tenía 10 años. Me contaron lo que te pasó. Cómo construiste una vida después de ser abandonada también. Solo quería conocerte. La miré, joven, asustada, esforzándose tanto por ser valiente, y me vi a mí misma hace 11 años. Adelante, dije, abriendo más la puerta. Acabo de hacer una hornada fresca de rollos de canela.
La tía Sara siempre decía que no hay nada que no se pueda mejorar con buena comida y una conversación honesta. Mientras nos sentábamos en la pequeña mesa de la esquina, la misma donde la tía Sara me había contado la verdad hacía tantos años, me di cuenta de algo importante. La familia en la que nacemos no es siempre la familia con la que terminamos. A veces, las personas que realmente nos aman son las que nos eligen, día tras día.